Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban el agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo a aquellos obreros. Aquellos obreros negros sobre el claro del cielo que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado con el cayado apuntándole la barba al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de los cubos que viajaban, restos apreciables. Oíanse en sordina los rumores de la calle, mientras arriba las poleas concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas. Es el inicio de Viaje a la Sevilla de Alejo Carpentier. Y es también la idea de que recuperar la importancia de la lectura es también volver a nuestro origen como personas y como formadores de docentes. Quiero presentarles, porque de su mano vamos a ir conociendo de los proyectos de la Dirección General de Publicaciones, a la doctora Marilina Barona del Valle. Es una incansable difusora de la cultura. Ella fue coordinadora de promoción y difusión de cultura de la Delegación Iztapalapa en Ciudad de México y actualmente, como ustedes saben ya, es directora general de publicaciones. Y está con nosotros también, ya escucharon su voz, el maestro Francisco Pérez Arce. Él estudió licenciatura y maestría en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que fue profesor de esa especialidad en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán, y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido director de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigador y coordinador del Seminario México Contemporáneo del mismo instituto. Colaborador de los diarios El Universal y La Jornada, de las revistas Información Obrera, Historias y Nexos, y de los suplementos México en la Cultura de la revista Siempre y La Jornada Semanal. Ha sido también coordinador editorial de Atajo Ediciones. Escribe crónica social y novelas con las que enfatiza y resalta la reivindicación de los derechos de los trabajadores y sus estrategias para lograrlas, como las marchas, los plantones, los mítines y los paros laborales. Autor de 2 libros de ensayos y crónica, A muchas voces y El año que nos persigue, y de 3 novelas, La Blanca, Dios nunca muere y El día de la Virgen, y la trilogía sobre la atmósfera histórica del último tercio del siglo XX, Septiembre, Falostó y Hotel Balmore. El maestro Francisco Pérez Arce nos presentará la conferencia 2 de octubre en el Fomento a la Lectura. Los dejo entonces con nuestros conferencistas. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, maestras, maestros, bibliotecarios y demás. Como bien dijo hace un rato Mario Chávez, el 27 de enero inició la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura en Mocorito. Y él hizo referencia al profesor Cruz, y más allá de lo que él conversó, algo que es muy destacable y que a nosotros nos tocó desde llegar a la Dirección General de Publicaciones y tener, como dice el presidente, no el cargo, sino el encargo de trabajar por el fomento a la lectura como parte de un equipo conjunto que es el Fondo de Cultura, Educal y la Dirección General de Publicaciones. Empezamos a tener contacto con quienes ya venían haciendo el fomento a la lectura. Y así, por teléfono, antes de ir a Mocorito, supimos de la existencia y del trabajo del profe Cruz
lo conocimos en Mocorito, pero lo que quiero subrayar ahora, más allá de la historia que ya contó Mario, es que el profe Cruz y su trabajo de fomento a la lectura en la sala de lectura Hojarasca ya va en una tercera generación. Él le pasó la estafeta a otra persona y esa persona ya se lo pasó a una tercera. Entonces él no solo formó una sala de lectura, sino formó una sala de lectura replicadora, y esa sala de lectura ha tenido ya eco no solo en su comunidad, que es una comunidad del municipio de Mocorito, sino mucho más allá de ese municipio. Él es una figura, y con la película que se hizo en la que se destaca la experiencia que tuvieron, todavía se replicó más. Cuando iniciamos este trabajo de fomento a la lectura, y la primera tarea fue decir, bueno, ¿qué hay? ¿Qué se ha hecho en el país? Porque ni se trata de inventar el hilo negro ni empezar de cero, sino justo saber qué se ha hecho y a partir de ahí empezar a avanzar. Y así fuimos descubriendo, estaba el programa de salas de lectura, empezamos a tener contacto con ellos en diferentes lugares del país, y fuimos descubriendo, como dice Paco Taibo, que son la sal de la tierra, o como diría también ahora Paco Pérez Arce, son los mejores hombres y mujeres de México. Son personas que hacen fomento a la lectura como pueden, donde pueden, en centros de trabajo, en reclusorios, con migrantes, con jornaleros agrícolas, en colonias de alto riesgo. Incluso hay quien en Coahuila hace fomento a la lectura de este lado de la frontera, en Acuña, en las líneas de maquiladoras, pero también ella misma hace fomento a la lectura en Río, Texas, con mexicanas, ella con pura literatura en español, porque dice que no quiere que sus amigas empiecen a hablar raro. Entonces tiene una sala de fomento a la lectura en Río, Texas, con mexicanas que viven en el otro lado. Entonces el trabajo de fomento a la lectura no solo se limita al país, sino que va mucho más allá con quienes trabajan con estas comunidades mexicanas más allá de la frontera. Cuando el presidente detona un programa o pone en marcha un programa de fomento a la lectura en Mocorito, Sinaloa, lo que nos pasa es el reto enorme de hacer un programa nacional, pero un programa nacional en serio, un programa nacional desde la perspectiva de un presidente que, como todos y todas sabemos, recorre no las capitales de los estados, sino recorre pueblo por pueblo, se baja de la camioneta, saluda, y aunque esté fuera de agenda, él agrega a esa gira una comunidad más, un municipio más, un grupo de personas con quienes platicar. Entonces teníamos que diseñar un programa de fomento a la lectura que tratara de abarcar mucho más, que no nos circunscribiéramos a decir vamos a continuar el programa de salas de lectura, que la gente tome un diplomado, quiera hacer fomento a la lectura, tome un diplomado y entonces la podamos elegir en salas de lectura. Y fue en ese proceso de trabajo de decir qué otras opciones podemos hacer para abrir esto, para todos decirles que sí, que tú quieres hacer fomento a la lectura, eres bienvenido, bienvenida, la respuesta es sí, y vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar. Iniciamos, por ejemplo, de Isidro Burgos de Ayotzinapa, y empezamos a hacer llamadas con quién podíamos contactarnos en la normal para hacer fomento a la lectura, y todas las voces de diferentes lugares nos decían, no, si quieren hacer fomento a la lectura en la normal de Ayotzinapa o en Tixla Guerrero, busquen al maestro Abraham, el maestro Abraham. Y sí, descubrimos al maestro Abraham, que es un baluarte para hacer fomento a la lectura. Quizá algunos de ustedes lo conozcan por lo que veo. Estamos hablando de personajes reales, de carne y hueso, que de veras están haciendo ese trabajo. Entonces, a través del maestro Abraham organizamos una visita a la normal, que fundamentalmente trabajamos en Tixla, en la biblioteca, también para hacer esa mancuerna con bibliotecas y con las normales. Y les puedo decir que ese proceso en Tixla, que inició hace varios meses, justo acaban de llegar Norma, que al ratito platicará con ustedes,
Norma acababa de aterrizar un día antes de venir para acá, de una tercera o cuarta jornada de capacitación, ya a quienes en Tixla, sobre todo en la normal de Ayotzinapa, pero no solamente de la normal, sino de la normal y alrededores. También me parece que está la normal de Chilpancingo en este proceso de formación para hacer círculos de lectura. Entonces, el círculo de lectura se conforma, y al rato Alejandro Camarena les contará con mayor detalle, pero se conforma con alguien que después de una charla, después de una motivación, después de una invitación a vamos a hacer fomento a la lectura, que diga que sí, y de inmediato se le entrega un pequeño paquete de libros como una motivación para que puedan seguir, y después en 2 semanas se les empieza a dar una capacitación y luego otra para reforzar. Seguramente de 500 personas que a lo mejor se apuntan en un momento dado para decir yo quiero hacer círculo de lectura, cuando empiezan a ver lo que significa, puede que una, otra, 10, 50 digan no era lo mío. Entonces a mí sí me gusta leer, pero no es lo mío lo de los círculos de lectura. Pero la mayoría seguramente dicen que sí, porque ya lo hemos estado comprobando en Oaxaca, en Guerrero, en diferentes lugares, y entonces el proceso avanza con los círculos de lectura, con la idea de avanzar. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Fundamentalmente acervo y capacitación, que creemos que es importante. Decía yo que el tema de lo nacional, que decía yo que es el ejemplo que da el presidente, no solo se refiere a territorialmente, o sea, no solo significa que toquemos las capitales de los estados, las ciudades más grandes, las ciudades pequeñas, las regiones, Tierra Caliente, en fin, las diferentes zonas del país, sino significa además sumar. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer fomento a la lectura? ¿Qué podemos hacer para que en este país se lea más? Acercar el libro a la gente. Entonces, los libros de la colección que más tarde les explicará un poco Paco Pérez Arce, de Vientos del Pueblo, están ya en consulados mexicanos en los Estados Unidos, pero también con el sector salud hemos platicado para que haya libreros en las salas de espera del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, de los institutos de salud como cancerología y demás, para que ahí también haya libros. ¿Y qué podemos hacer para avanzar también en las áreas que incluso quizá menos, pensemos que tienen menos potencial para la lectura, pero en todos lados estamos tratando de llegar y estamos abiertos a poder avanzar en este proceso de capacitación, de invitar a más personas a leer y a escribir, digamos, pero sobre todo a leer, a disfrutar de la lectura y encontrar todo lo que podemos encontrar en ella y que nos puede alimentar. Así como el trabajo del profesor Cruz de replicar y potenciar, una de nuestras líneas de trabajo, por eso muy importantes, es con ustedes, es en las normales. Yo les puedo decir que de las 3.000, 3.500 salas de lectura que existen actualmente en el país, no creo exagerar si dijera que alrededor de 1.000 de ellas o un poco más, al frente están maestros y maestras jubilados. O sea, de hecho, fuera de las aulas, ya posterior a su trabajo de toda una vida al frente de grupos, son los maestros y las maestras nuevamente quienes están al frente en los hechos desde hace muchos años. Algunos tienen 10, 20, 25 años en las salas de lectura y han estado promoviendo este trabajo. Ahora lo queremos hacer de una manera, digamos, más organizada, con la ventaja de cuando un programa inicia por decisión del presidente de la República, eso nos permite abrir puertas, eso nos da la opción de hacer un programa con mucho mayor profundidad y más amplitud. ¿Por qué Fondo de Cultura Educal y Dirección General de Publicaciones? Porque de la suma de estas 3 instituciones hemos podido tener grandes avances. Hemos podido realizar jornadas de fomento a la lectura en Coahuila, en Yucatán, en Baja California, donde está el Librobús,
donde hay una feria de libro, donde se presentan algunas de las nuevas publicaciones del fondo que tienen por objeto fundamental el poder llevar la literatura a todos los lugares posibles, al menor costo posible y sobre todo mejorar la distribución, y en eso el apoyo de Educal es muy importante. No es lo mismo tener, por decir 10 librerías el fondo, 10 librerías Educal, que tener 20 librerías. Y tener 20 librerías que trabajen de manera coordinada, eso hace que el trabajo y la posibilidad de llegar a más rincones aumente. La semana pasada, el domingo, se inauguró la primera librería Fondo Educal, ya como conjunto, no Educal o Fondo, sino ya Fondo Educal, en la ciudad de Puebla, con muchísimo éxito, en un recinto que aportó la universidad, la Benemérita Universidad de Puebla. A quienes vivan por allá o allá, los invito a visitarla, porque aparte en un recinto que restauraron y está precioso. Pues son las otras instituciones las que se acercan a nosotros a decir: queremos hacer fomento a la lectura, ¿cómo podemos participar? Entonces, aprovechemos esta ola, aprovechemos este impulso, aprovechemos esta posibilidad de hacer llegar los libros, de promover, de convencer a la gente de que disfruten, de compartir una lectura en voz alta, de compartir el placer por un libro, para que más y más personas se contagien. Pero sin duda el papel de ustedes quienes son maestros de maestros, de quienes serán maestros, pero también quienes están al frente de las bibliotecas, de las normales, y tienen en sus manos el acervo, más rico o menos rico, pero finalmente acervo, que pueda ser transformado en un acervo para fomento a la lectura. Creo que es el momento de ir haciendo esas sumas. Nosotros, desde la Dirección General de Publicaciones y desde el equipo conjunto Dirección General de Publicaciones, Fondo y Educal, estamos atentos a las inquietudes que ustedes puedan tener. Ya hemos ido a algunas de las normales, a la normal de Morelia, por ejemplo, ya decía de Ayotzinapa, algunas otras. Yo platiqué, por ejemplo, fui a Playa del Carmen y platiqué con la gente de la normal de Bacalar, que tienen también un campus en Cancún. Estaban de vacaciones, pero justo hicimos ya el compromiso para poder regresar y poder ir haciendo un trabajo en cada una de las normales. Puede ser una visita a la normal, una charla ahí para formar círculos de lectura, o un trabajo regional, usted, de acuerdo con lo que ustedes vayan considerando que sea lo más adecuado, un trabajo regional donde podamos juntar a varias escuelas normales y poder iniciar este trabajo de círculo de lectura. No está aquí Alejandro, no lo veo, pero yo creo que a nivel de normales ya hemos de tener que como unos, solamente normales, sale unos que 200 círculos, 100 círculos. Bueno, pero ya, porque hemos trabajado también con la Benemérita normal, o sea, hemos estado en la Ciudad de México y en otros espacios de las normales. Estamos para servirles, estamos en la mejor disposición de que nos llamen, nos convoquen, nos inviten y podamos hacer esta suma junto con ustedes para poder impulsar el fomento a la lectura en cada una de nuestras zonas. Y bueno, yo repito también la frase porque ahí está nuestro cordón umbilical de muchos de nosotros: 2 de octubre no se olvida. Gracias. Pues ahí tenemos la invitación de la doctora Marilina Barona. Entonces, creo que hay un campo muy favorable para promover proyectos de lectura en nuestras instituciones formadoras de docentes. Ahora dejamos el micrófono al maestro Francisco Pérez Arce con su conferencia 2 de octubre en el fomento a la lectura. Bueno, hola otra vez. En efecto,
como se ha dicho varias veces el día de hoy, 2 de octubre no se olvida. Pero lo que se recuerda del movimiento del 68 es la tragedia. Lo que se recuerda es el 2 de octubre. Probablemente mucha gente sabe que ese día hubo una masacre de estudiantes. En la plaza de Tlatelolco fueron muertos quizá cientos de estudiantes y de no estudiantes que estaban en un mitin pacífico. Eso es lo que se recuerda la tragedia. Y está bien que se recuerde la tragedia, por supuesto. Un costo muy alto de sangre por un movimiento que era pacífico. Es un crimen y es, por lo tanto, un símbolo ahora. Y los muchachos normalistas o preparatorianos que el 2 de octubre salen y gritan 2 de octubre, no se olvida, son muchachos que tienen ahora 19, 18 años o 17 o 20, y eso sucedió hace 51 años. Y sigue diciéndose no se olvida. Lo que no se olvida es la tragedia. Pero lamentablemente no se recuerda todo lo demás. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el 2 de octubre hubo ese crimen? ¿Qué pasó en los días anteriores, en las semanas anteriores? Yo escribí un libro, que es este, que se llama, el título del libro es Caramba y Zamba la cosa, el 68 vuelto a contar. Y lo que quiero justamente contar es lo que pasó antes del 2 de octubre. Lo que quiero contar es un movimiento que, entre otras cosas, fue un movimiento alegre, festivo. Hasta antes de ese día, a pesar de que ya había habido represión policíaca, violenta, sin embargo, lo que dominaba de lo que había pasado en esos 10 semanas de movimiento había sido básicamente un movimiento festivo, irreverente. Y es una historia que esa sí se ha olvidado. No se olvida la tragedia, pero sí se ha olvidado la fiesta que había, que empezó 22 de julio por una razón absurda, aparentemente. El movimiento estudiantil empezó porque un día 2 grupos de preparatorianos se enfrentaron a golpes y a pedradas en una plaza, en la plaza de la Ciudadela, en el centro de la Ciudad de México, cerca del centro de la Ciudad de México. ¿Por qué se peleaban los muchachos de la vocacional 2 y la vocacional 5 contra los muchachos de una preparatoria que se llama Isaac Ochoterena? ¿Quién sabe? Ni idea. Algunos dicen que eran pandillas, que se habían enfrentado muchas veces. No importa, siempre que haya 2 escuelas de adolescentes, una enfrente de otras, tendrán rencillas y tendrán broncas más o menos graves. Eso es inevitable, yo creo. Y son, por supuesto, pleitos intrascendentes, o deberían ser intrascendentes. Y quizá no hubiera sido, como habría habido otros tantos casos similares. Pero esta vez se le ocurrió a una autoridad escolar de la vocacional 5 llamar a la policía, porque quizá el enfrentamiento entre 2 pandillas de muchachos de prepa y de la vocacional del poli había ido un poquito más allá de lo normal, de lo que podía suceder normalmente. Y entonces le habló a la policía. Y aún así hubiera sido intrascendente, pero no llegaron unos cuantos policías a poner orden en la plaza. Llegaron 2 camiones de granaderos y no se limitaron a separar a los pleiteadores peleoneros, sino que
arremetieron contra ellos, los golpearon. Y por supuesto, algunos de esos muchachos se fueron a refugiar a la escuela más cercana que estaba ahí, que era la Vocacional 5. Y los granaderos se metieron a la Vocacional 5. Y golpearon ya no solo a los que estaban peleando afuera, sino a otros que no tienen nada que ver, y hasta uno que otro maestro que quiso pararlos, le tocaron sus macanazos. Pasó ese raro enfrentamiento excesivo, esa violencia absolutamente innecesaria. Pero los muchachos de la vocacional y del poli no se les olvidó rápidamente que había entrado la policía y los había agarrado a golpes en su propia escuela, sino que había una gran indignación, y no solamente de ellos, sino de muchos otros estudiantes del poli. Y entonces convocaron a una manifestación para protestar por la violencia de los granaderos. Lo cual era normal que hubiera una respuesta de ese tipo, por lo menos. Y convocaron a esa marcha, los del poli, para el 26 de julio, unos días después. Y el 26 de julio tiene otro significado. Es la fecha en la que se conmemora la Revolución Cubana. Y cada año, los grupos de izquierda de entonces convocaban a una marcha en apoyo a la Revolución Cubana, en contra del imperialismo yanqui y todo lo demás. Y ese 26 de julio habría una marcha de esta izquierda, que era una izquierda muy marginal, muy escolar, muy universitaria, pero que cada año hacía su marcha de apoyo a la Revolución Cubana. Había pues dos marchas, la de los del poli, en contra de la violencia de los granaderos, y la de básicamente universitarios, no solo, que cada año hacía su marcha de apoyo a la Revolución Cubana. Y estas dos marchas ni siquiera se hubieran tocado, porque iban por rutas distintas. Pero, digamos, en algún momento estuvieron cerca, en la Alameda de la Ciudad de México. Pero la marcha del poli, cuando intentó llegar al Zócalo, se encontró que los estaba esperando el cuerpo de granaderos, y volvió a arremeter contra los estudiantes del poli que querían llegar al Zócalo. Sucede que entonces el centro histórico de la ciudad era una zona universitaria, una zona escolar, porque había por lo menos 3 escuelas universitarias a 1 o 2 cuadras del Zócalo: la Prepa 1, la Prepa 2, la Prepa 3 y la Escuela de Artes Plásticas, todas en un marco, en un arco de unas cuantas cuadras. Y cuando salen de la escuela, normalmente el horario vespertino, salen los muchachos de las preparatorias y encuentran que en las calles hay un enfrentamiento entre granaderos y estudiantes, porque los del poli quisieron llegar al Zócalo y los granaderos lo impidieron y se agarraron a golpes. Pero entonces ya no solamente eran los del poli, sino que los estudiantes de las prepas que salían y no sabían ni qué pasaba, de pronto se encontraron ahí en un enfrentamiento, y algunos de ellos se sumaron y eran muy aguerridos. Y los ecos de esta represión a los estudiantes del poli llegaron a la otra marcha, que para entonces estaba en la Alameda. Y bueno, algunos dijeron, vamos a ver qué pasa, y se fueron a acercar al Zócalo y se encontraron con una batalla campal y se sumaron a la batalla. Eran muchísimos estudiantes, los del poli, los de la otra marcha, que decidieron ir ahí a sumarse, y los que estaban saliendo de las prepas. Y entonces los granaderos no pudieron controlar a los muchachos, que eran muchos, eran muy aguerridos y estaban en su territorio además. Entonces cruzaban camiones en las calles para que no pudieran pasar los policías. Y entonces a la autoridad, al entonces regente de la ciudad y al entonces secretario de Gobernación, se les ocurrió, para controlar la situación, llamar al ejército. Y en la madrugada del día siguiente, a las 12 de la noche, llega el ejército. Por supuesto que los estudiantes no enfrentaron al ejército, los estudiantes nunca enfrentaron al ejército. Se replegaron y se metieron a las escuelas.
Y al ejército se le ocurrió entrar a la Prepa 1. ¿Y entrar de qué manera? Habían llegado no solamente con una gran fuerza, desplegando una gran fuerza, que venían del campo militar número 1, sino además con un alto poder de fuego. Traían bazucas, y con una de esas bazucas tumbaron la puerta de la Prepa 1, una puerta histórica, una hermosa puerta de madera, que tenía más de un siglo de estar ahí en San Ildefonso. La tumbaron con un bazucazo. Y al día siguiente en la prensa aparece, a pesar de que era una prensa totalmente controlada, aparece la foto del soldado con la bazuca al hombro disparando a la puerta de la Prepa 1. Y entonces tumbaron la puerta, por supuesto, se metieron los soldados, hubo heridos, probablemente habrá habido algún muchacho muerto, no lo sabemos, pero heridos sin duda, y detenidos, muchos detenidos, que después los soltaron. Los agarraron, el ejército los agarró, los entregó a la policía, y algún tiempo después los soltaron. Había el ejército mexicano entrado a la Prepa 1, la Escuela Nacional Preparatoria, de ese edificio emblemático, con un bazucazo. Por supuesto, ya no solamente eran los del Poli que protestaban por la violencia de los granaderos, sino ahora también todos los universitarios y muchos que no eran universitarios por este hecho. Y hubo al día siguiente, a los 2 días, un acto en la rectoría de la ciudad universitaria, encabezado por el rector Javier Barros Sierra, que hizo la bandera a media asta, ahí enfrente de la rectoría, una asta bandera, la hizo a media asta. Hubo una concentración de unos cuantos cientos de alumnos y maestros, y el rector leyó un texto muy breve que dice: hoy es un día de luto para la Universidad Nacional, que decía, un texto muy breve, hoy es un día de luto para la Universidad Nacional porque la autonomía ha sido violada. Palabras más, palabras menos. Y no solamente hizo ese discurso el rector, sino que además convocó a una marcha, que será conocida como la marcha del rector, para unos días después. Y en efecto, se hizo la marcha que encabezó el rector y todas las autoridades entonces de la universidad, pero que se convirtió en una marcha gigantesca, básicamente universitarios, pero 100,000 participantes por lo menos, que salieron de Ciudad Universitaria, hicieron un pequeño recorrido y regresaron a Ciudad Universitaria. Esa fue la marcha del rector. De pronto, increíblemente, se había visto una marcha de 100,000 personas protestando por lo que había sucedido, y la gente en la calle había recibido con aplausos a la marcha, una gran simpatía. Es decir, a la sociedad mexicana no le gustó la idea de que el ejército y la policía actuaran de esa manera frente a los estudiantes y frente a la universidad. Esa es la marcha que inicia el movimiento, la marcha del rector. Unos días después, en su vertiente universitaria, unos días después hubo la marcha del Poli, que también hicieron una marcha en la que se sumaron por lo menos 100,000 personas, en un recorrido muy largo, que fue desde Zacatenco, el norte de la Ciudad de México, hasta el casco de Santo Tomás, donde hay escuelas del Poli, del Poli al Poli. Y otra vez una marcha de 100,000 personas. Y otra vez la manifestación de simpatía de los ciudadanos a lo largo de las marchas. ¿Qué estaba pasando? Unos días antes nadie hubiera imaginado que estaba a punto de estallar un movimiento estudiantil de esa magnitud. No había aparentemente razones para ello. Y de pronto, un pleito de muchachos en la Ciudadela desata en unos cuantos días todo ese movimiento. ¿Qué es lo que pedían esos estudiantes? Aparte de protestar por la violencia, bueno, tuvo la característica el movimiento de que muy rápidamente se organizó, se convocó a una reunión, porque en esa semana, entre la represión de la Prepa 1 y la marcha del Poli, más o menos 10 días,
En esos 10 días todas las escuelas universitarias del Valle de México y algunas de fuera del Valle de México se declararon en huelga, una tras otra, se iban declarando en huelga. 10 días estaban todas las escuelas superiores, no solamente universidades, en huelga, con asambleas generales. Y cuando se convoca en el Poli, en el Zacatenco, a una reunión de coordinación, se reúnen representantes de todas las huelgas. Y ahí van a hacer una organización que será conocida como Consejo Nacional de Huelga, CNH. Esas siglas van a repetirse todos los días, se van a pintar en las paredes, en los camiones, en todas partes. CNH, Consejo Nacional de Huelga. ¿Y qué era eso? Pues era la reunión de los representantes de por lo menos 100 escuelas que estaban en huelgas. Y se organizó entonces muy rápidamente esta coordinación, que era una representación muy legítima, porque cada uno de los representantes que iban a las escuelas, de tal manera que había una gran legitimidad. Pero además formularon un pliego de peticiones. Entonces había ya no solamente un movimiento de masas que había hecho 2 grandes manifestaciones, una universitaria, la del rector, otra politécnica, a la que se habían sumado, aparte de la Universidad del Poli, las normales, se habían sumado Chapingo y prácticamente toda la Escuela Nacional de Antropología, prácticamente todas las escuelas superiores. Habían hecho una organización, que era el CNH, que era una coordinación de todas las huelgas, con mucha legitimidad, y formularon un pliego de peticiones, que fue conocido como el pliego de los 6 puntos. ¿Qué pedían? ¿Cuáles eran los 6 puntos? Bueno, el punto número 1 era libertad de presos políticos. Y cuando se decía entonces libertad de presos políticos, a los que habían detenido en días anteriores en los enfrentamientos de la prepa y de la vocacional, sino que quería decir libertad a todos los presos políticos. Y eso significaba, en primer lugar, libertad a los ferrocarrileros presos desde 9 años antes. 9 años antes, en 1959, fue reprimida una huelga ferrocarrilera y sus dirigentes estaban todavía 9 años después en la cárcel. El principal de ellos, el dirigente principal de los ferrocarrileros, era Demetrio Vallejo. Demetrio Vallejo estaba en la cárcel, igual que Valentín Campa, otro de los dirigentes ferrocarrileros, 9 años después. Y estaban en la cárcel por haber encabezado una huelga además legal. Bueno, decir libertad a presos políticos significaba decir libertad también a los ferrocarrileros, y en particular a Vallejo, que se convirtió en un ícono, libertad Vallejo. Pero no solo, había también muchos otros presos políticos, producto de otros movimientos sociales, como el movimiento médico, que había sucedido en 1965, y los líderes del movimiento médico estaban en la cárcel. Un movimiento que empezó en el Hospital 20 de Noviembre, con una demanda muy elemental. La demanda del movimiento médico era que les pagaran un sueldo a los residentes, a los egresados de las universidades, que tenían una especie de beca, que finalmente ganaron esa demanda, por supuesto, pero primero los reprimieron y los metieron a la cárcel de los dirigentes. Bueno, libertad a presos políticos significaba libertad a esos presos. Y también a dirigentes campesinos, que habían hecho tomas de tierras, enfrentamientos con latifundistas, y que habían sido detenidos, algunos de ellos, y estaban en la cárcel. Entonces, cuando se decía, punto número 1 del movimiento estudiantil del 68, libertad, presos políticos, era una demanda que tenía gran profundidad. No era solamente libertad a los que nos detuvieron, nuestros compañeros que detuvieron hace unos días, sino libertad a todos esos presos políticos. Y el segundo punto era derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. ¿Qué es eso? Bueno, esos artículos
tipificaban el delito de disolución social, así se llamaba, el delito de disolución social, que era de lo que acusaban a los líderes de los movimientos sociales que estaban en la cárcel. Demetrio Vallejo, Valentín Campa, los del movimiento médico, los campesinos, estaban acusados de disolución social, que era un delito absolutamente contrario a la Constitución. Entonces se pedía libertad para los políticos y derogación de esos artículos. Y los otros 4 puntos tenían que ver con lo que había pasado en esos días, que era desaparición del cuerpo de granaderos, el enemigo inmediato al que habían enfrentado unos días antes, desaparición del cuerpo de granaderos, que por cierto finalmente desapareció hace unos meses por decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y los otros puntos era la destitución de los jefes policíacos, que habían sido los que habían ordenado la represión. Era deslinde de responsabilidades, quería decir a los que habían mandado a la policía, los funcionarios de gobierno que habían mandado a la policía, y la indemnización a los afectados. Esos eran los 6 puntos. ¿Qué había detrás de eso? Bueno, yo digo, lo que había detrás de eso era la denuncia de un gobierno autoritario, que frente a los movimientos sociales respondía con la represión, con la policía, esa policía que querían que desapareciera, esos jefes policíacos que querían que se fueran destituidos, y con la base legal que tenían, entre comillas, que eran los artículos estos del Código Penal, era la denuncia de una forma de actuar del gobierno. Era un gobierno autoritario frente a los movimientos sociales. Entonces, eso ya lo hacía un movimiento estudiantil muy peculiar. Había habido muchos otros movimientos estudiantiles en los años recientes. En Chihuahua, el más reciente, un año antes, la Escuela de Agricultura de Hermanos Escobar había estado en huelga un año antes. En Michoacán, la Universidad Nicolaita, había habido un movimiento también muy importante. En Tabasco, en Sonora, había habido muchos movimientos estudiantiles. Pero ¿cuál era la característica de este movimiento estudiantil? En primer lugar, no había ninguna demanda escolar, no había ninguna demanda estudiantil. Eran demandas sobre la situación nacional, sobre un Estado autoritario que tenía un reflejo de represión frente a cualquier movimiento social, huelga obrera, movimiento campesino, movimiento médico, cualquiera. Su respuesta era la represión. Había habido, por cierto, en 58, el movimiento magisterial otonista que se le conoce. Bueno, ese era el pliego de peticiones. Entonces, el movimiento estudiantil muy pronto tuvo una organización, una coordinación, el CNH, y una lista de demandas de 6 puntos muy claros y, por cierto, muy poco subversivos. En realidad, no se demandaba nada que transformara la estructura política nacional. Era una serie de demandas francamente, digamos, de reformas muy elementales para hacer que el gobierno no fuera represivo. Pero aparte de esos 6 puntos se añadía uno más, que no era una demanda, era una condición, y esta quizás sí era subversiva. Se pedía diálogo público. Estos eran los 6 puntos, pero queremos que se negocien, que se discutan públicamente, no en corto. Y digo, esto era subversivo porque la lógica del gobierno entonces era la de negociar todo en lo oscurito, atrás, con el dirigente o con los dirigentes, y convencer a esos dirigentes, o comprarlos, o reprimirlos, o los metes a la cárcel, o les ofreces una beca en París. Bueno, cualquiera de las opciones, pero en lo oscurito. Y eso también era un conocimiento de la lógica política del gobierno, y la respuesta del movimiento era diálogo público. Eso fue el nacimiento, el punto de partida del movimiento. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pasó que los estudiantes tenían las escuelas en su poder, y desde esas escuelas actuaban frente a la sociedad. En primer lugar, las escuelas no estaban abandonadas.
Al contrario, había una gran actividad en todas las escuelas, gran actividad. Había cineclubs, había conferencias, había debates y había asambleas generales de manera obsesiva. Un montón de asambleas generales, a veces aburridísimas, pero de todas maneras ahí estaban. A veces muy nutridas, a veces no. Pero había una gran actividad en las escuelas. Y esta actividad era una actividad libre. Es decir, se leía, se estudiaba, se discutía cualquier cosa, libremente, no con un programa de actividades, de clases de tal hora a tal hora. Y había una atmósfera de igualdad. Entonces, yo creo que un punto de partida de lo que después fue el feminismo de los años 70 está en el movimiento, en esas escuelas tomadas por los estudiantes y las estudiantes, en las que empezaron a actuar de igual a igual, con mucho trabajo, por ejemplo, porque el machismo, eso era igual con los estudiantes que con los gobernantes, ¿no? Pero había condiciones para tomar un espacio libre, para declarar un espacio libre. Y empezó a cambiar el papel de las mujeres, al menos en las universidades. Era el espacio, digamos, de la libertad dentro de las escuelas. Pero también había la necesidad de informar y de conectarse con la sociedad, con los ciudadanos. Porque en aquel entonces, ahora también, pero menos, ahora hay otras vías, la prensa estaba totalmente controlada por el gobierno. No había espacios de libertad de prensa, realmente casi ninguno, muy poquitos, marginales, ¿no? Suplemento del Siempre, de la revista Siempre, era uno de ellos, donde había espacio crítico. Un periódico que existía entonces, El Día, tenía espacios críticos, pero en general el control sobre la prensa era un control monolítico. Y además el método del control de la prensa en aquel entonces era mediante el control del papel. Había una empresa que era del Estado que monopolizaba el papel, entonces ni siquiera tenían que reprimir a los periódicos, simplemente si no se portaban bien, pues le suspendían el papel y se acababa el periódico o la revista, ¿no? Entonces es una manera de promover la autocensura. Bueno, el caso es que eran los tiempos de el boletín de prensa. El boletín de prensa que salía de la presidencia o de la Secretaría de Gobernación, ese se convertía en la noticia de los periódicos. Bueno, entonces el movimiento estudiantil obviamente no podía expresarse a través de la prensa y organizaron o surgieron las llamadas brigadas estudiantiles, que salían de las asambleas y que salían todos los días cientos de brigadas. Una brigada era un grupo de muchachos o muchachas, de 3 o de 4 o de 20 o de 50, todas eran posibles. ¿Y qué hacían? Salían a la calle y repartían volantes y hacían pequeños mítines en las esquinas o en los mercados o en los cines, donde fuera, todos los días. Cientos de brigadas de todas las escuelas. ¿Y qué decían los volantes? Pues decían cosas, lo que se le había ocurrido al que hizo el volante ese día, desde simplemente los 6 puntos y apoyamos los 6 puntos y el CNH, hasta lo que se le ocurriera al que escribía el volante, que podían ser frases heroicas o frases poéticas, muchas de ellas tomadas del movimiento francés, del movimiento de París, del Mayo francés, unos meses antes. Pero era una actividad permanente, así como era obsesiva la necesidad de hacer asambleas, y se hacían asambleas todos los días en todas las escuelas, también de ahí salían todo el tiempo brigadas y brigadas para cualquier cosa, una actividad que podría tomar 10 minutos o podría tomar todo el día, pero salían cientos de brigadas y repartimos entonces millones de volantes, porque teníamos las escuelas y teníamos los mimeógrafos, que ahora es un objeto casi de museo, pero en aquel entonces en todas las escuelas había mimeógrafos, que es una manera de reproducir hojas impresas, ¿no? Y así se producía continuamente en todas las escuelas, millones de volantes, cientos o miles de brigadas. Y el movimiento logró comunicarse con la sociedad. A pesar del control de la prensa y la televisión y el radio,
los volantes y las pintas. Las brigadas también pintaban paredes y pintaban camiones. Pintar los camiones era muy importante porque los camiones recorrían la ciudad con una pinta, que podía ser cualquier cosa, también lo que se le ocurrió al estudiante en ese momento, ¿no? Y bueno, pintábamos un camión, salía el camión con su letrero, apoyo a los 6 puntos, libertad, presos políticos, gobierno, sino lo que quisiera. Y unas cuadras después, o el momento en que llegaba a su base, despintaban, o más bien pintaban con pintura gris encima de la pinta del letrero. Y salía el camión ya con su manchón gris ahí. Pues lo volvían a bordar, otros de otro lado, y volvían a pintar. El movimiento logró comunicarse de esta manera, con los mítines relámpago, con las pintas, con los millones de volantes, con la sociedad. Y le estaba ganando la batalla de la comunicación al gobierno. El movimiento creció extraordinariamente. Universidades de la provincia se sumaron. Las manifestaciones llegaron a ser las más grandes de la historia del país hasta ese momento. La más grande de todas, el 27 de agosto. La manifestación del 27 de agosto se decía entonces, siempre el cálculo de los números de manifestantes es un tema del estado de ánimo de quien hace el cálculo, pero se dijo que eran como 400,000 estudiantes, o manifestantes más bien, no solo estudiantes. Probablemente habían sido 400,000, o más o menos, no importa, pero nunca se había visto una manifestación de ese tamaño, hasta entonces. Y la marcha, esa marcha del 27 de agosto fue además una marcha festiva, divertida. Los estudiantes bailaban, gritaban y era absolutamente irreverente. Por primera vez se podía hablarle al presidente con insultos. Después ya fue la cosa más común del mundo, pero en ese momento el presidente era absolutamente intocable, era el momento más alto del presidencialismo. Una de las cosas que yo creo que cambió a partir del 1938 fue eso, la relación con el poder. No solamente de los estudiantes, sino en general de los ciudadanos. El poderle hablar de tú al gobierno, el obligarlo, entre comillas, a escuchar la opinión de los ciudadanos, en este caso de los estudiantes. Y eso es producto de la irreverencia, de un movimiento juvenil, desparpajado, sin problemas para decir lo que pensaba. Inspirado también en mucho con lo que pasaba en el mundo, no solamente con lo que pasaba en México, por eso la influencia del movimiento francés, del Mayo francés, y otros movimientos como en Estados Unidos, y otras batallas que se estaban dando en ese entonces, como la guerra de Vietnam. Todo eso está presente ahí, en el discurso rebelde del movimiento 68. Ya no es solamente lo que había pasado unos días antes, ya no solamente era esta profundidad que tenía la demanda de presos políticos, de libertad de presos políticos, que significaba reivindicar otros movimientos sociales recientes, sino que también había una atmósfera mundial que era tomada y que era parte de esa rebeldía juvenil que ese año se manifestó en todo el mundo. Quizá el acontecimiento o el hecho más importante que unifica a todos los movimientos estudiantiles del 68 del mundo es Vietnam. En 1968, el 30 de enero, el ejército de Vietnam del Norte y los guerrilleros del Vietnam del Sur lanzaron una gran ofensiva que se llamó la ofensiva del Tet. Tet es el día más importante, la fiesta más importante en Vietnam, el Año Nuevo Lunar, y es como el día más importante en el calendario religioso y cívico de Vietnam, el Tet. Ese día nadie hace nada, todo el mundo está en su casa, hace su fiesta familiar, etc. Y era un día improbable para que hubiera una ofensiva, y eso es lo que decidió el gobierno de Vietnam del Norte y los guerrilleros del Sur.
hacer una gran ofensiva conocida como la ofensiva del Tet. Bueno, esa ofensiva del Tet, desde el punto de vista de los vietnamitas, fue un desastre. Fue absolutamente derrotada, aplastada por el ejército de Estados Unidos y del gobierno de Vietnam del Sur. Pero si fue una tremenda derrota militar, la ofensiva del Tet, fue una gran victoria moral. Se vio lo que estaba pasando en Vietnam, se vio a un pueblo campesino enfrentando al poderío más alto del militar del mundo, tecnológicamente incomparable, piedras contra aviones, contra bombardeos, pero era todo un pueblo, y esa imagen recorrió el mundo, llegó a todas partes del mundo y también a Estados Unidos, principalmente ahí donde yo creo que tuvo su mayor efecto, porque si bien hubo cientos de miles de vietnamitas muertos, también hubo 30,000 soldados norteamericanos muertos, 30,000 marines. Y esos son muchos, es una victoria tremenda, porque murieron 300,000 y solamente 30,000 del ejército de Estados Unidos. Por esos 30,000 eran jóvenes de Estados Unidos que habían sido reclutados obligatoriamente e enviados a la guerra. Y la protesta, por lo tanto, en las universidades de Estados Unidos era ya muy generalizada, y en ese momento se generalizó. Estaban viendo en primer lugar una guerra que no apoyaban, que no comprendían, que no tenía sentido, los estaban mandando a morir a Vietnam, a los jóvenes norteamericanos. Y esa es una de las vetas del movimiento estudiantil norteamericano. La otra es del movimiento negro. Es un momento de auge del movimiento negro, de la lucha por la igualdad, en contra del racismo, etc. Y había dos vertientes del movimiento negro. Una pacífica, que era la lucha por los derechos civiles, con métodos pacíficos, gandhianos, y otra violenta, la de los Panteras Negros, que era una organización armada. Los Panteras Negras estaban armados, estaban con fusiles en la calle, lo cual permite la ley de Estados Unidos, ¿no? Y era para combatir a esa policía blanca que no iban a permitir que los siguieran reprimiendo, actuando arteramente en contra de ellos. Habían las dos vertientes. Bueno, y en 68, si no estoy mal, en abril del 68, asesinan a Martin Luther King Jr., que era el dirigente de la vertiente pacífica del movimiento negro, la vertiente de los derechos civiles. Y entonces hubo una explosión en todas las ciudades de Estados Unidos, hubo edificios incendiados por las poblaciones negras, era una protesta que se generalizó. Esa es la otra veta del movimiento estudiantil norteamericano, y esa influencia llega a México en julio, agosto, septiembre. De tal manera que no solamente eran las causas, digamos, internas, que son las que desataron el movimiento, que son las que le dieron fundamento al movimiento, los 6 puntos, la protesta contra la violencia del Estado, sino que también era esta atmósfera de rebeldía juvenil alimentada por estas otras situaciones en el mundo. Bueno, el 27 de agosto entonces está todo eso presente. Y la marcha es una marcha enorme, gigantesca. El Zócalo nunca se había visto así, y además es festiva. Es una manifestación de triunfo. El movimiento estudiantil hasta ese momento se sentía victorioso. Había crecido, se había convertido en una gran fuerza, había cambiado el lenguaje de la política, había sido la irreverencia lo que había dominado, se le podía hablar así al presidente y se podía bailar en las calles. Era del espacio de libertad que eran las universidades, también era la toma de las calles y convertida en un espacio de libertad y de alegría juvenil. La entrada al Zócalo fue apoteósica. Esta gran marcha llegó y tomó el Zócalo. Y además, esas cosas pasan. Algunos estudiantes, me parece que de medicina, conocían al encargado de la puerta de afuera de la catedral y los dejaron entrar
y echaron al vuelo las campanas de la Catedral Metropolitana. Entra esta gran marcha y las campanas al vuelo de la Catedral. Y además, para acabar, digamos, con este cuadro de gran manifestación y de gran triunfo, se acostumbraba entonces, al final de las marchas, prender antorchas. Antorchas quiere decir periódicos enrollados, y se prendía. Ahora no se hace eso, pero entonces se hacía. Entonces era el Zócalo iluminado con antorchas, las campanas al vuelo y la manifestación en pleno éxito. Era el momento triunfante del movimiento, 27 de agosto. Y en este ambiente, quizá se cometió un error de soberbia. Los estudiantes se vieron a sí mismos con demasiada fuerza y creyeron que podían someter al gobierno, y decidió, a mano alzada en el Zócalo, dejar una guardia permanente ahí en el Zócalo, lo que hoy llamaríamos un plantón. Entonces no existía esa palabra. Una guardia permanente. Y aquí nos vamos a quedar en el Zócalo, dijeron. ¿Por qué? Bueno, porque el 1 de septiembre era el día, es todavía el día del informe presidencial. Solamente que ahora el día del informe presidencial pues tiene un significado distinto al que tenía entonces. Entonces era el gran día del presidente, era un día que en cadena nacional se transmitía el informe, y era el día en que todo el mundo debía, aunque no quisiera, ver o oír al presidente hablar de los grandes logros que había tenido en ese año. Y ese informe presidencial se daba en la Cámara de Diputados, que estaba en el centro, a unas cuantas cuadras del Zócalo, y la idea de dejar una guardia permanente era, yo digo, excesiva. Era: aquí nos vamos a esperar porque cuando salga de su informe presidencial tiene que pasar por aquí, porque entonces caminaba o iba en un carro abierto de la Cámara de Diputados a Palacio Nacional. Y entonces tiene que pasar por aquí, por el Zócalo. Aquí lo vamos a esperar para obligarlo a un diálogo público. Y entonces, en efecto, se quedaron miles de estudiantes. No todos los que habían ido a la marcha, pero por lo menos unos 10,000 dijeron: sí, aquí nos quedamos. Y se quedaron bailando y cantando en el Zócalo para esperar el 1 de septiembre al presidente y obligarlo a un diálogo público. Cosa que, por supuesto, no sucedió. Porque ese mismo día, mismo 27 de agosto, a las 12 de la noche, sale el ejército de Palacio Nacional y desaloja el Zócalo. Entonces, ese gran momento, ese gran triunfo del movimiento termina con un sabor agridulce. Al día siguiente, el gobierno intenta aprovechar una situación para llamar al pueblo a apoyar al gobierno, que fue que los estudiantes pusieron en el asta bandera del Zócalo una bandera rojinegra de huelga. Y entonces eso, desde el punto de vista de la gente del gobierno de entonces, era una ofensa a la bandera nacional, y por lo tanto llamaron a un mitin que se llamó el mitin del desagravio, y acarrearon a burócratas del centro, los concentraron, hicieron un acto de desagravio a la bandera. Habían dejado la banderita, más bien la habían bajado ya, pero la volvieron a subir, la banderita rojinegra, para volverla a bajar en ese acto de desagravio y llamar a la indignación popular en contra de esos estudiantes antimexicanos que habían ofendido a la bandera nacional. Ese fue el mitin del desagravio. Pero sucedió una cosa muy peculiar, muy curiosa, y es que cuando estaba el acto del desagravio, los propios asistentes acarreados empezaron a gritar en contra del gobierno. Empezaron a gritar: somos acarreados, somos acarreados. Y había además unas brigadas estudiantiles metidas ahí en medio. Y acabó convirtiéndose, el acto del desagravio acabó convirtiéndose en un mitin de apoyo al movimiento estudiantil y contrario al gobierno. Y entonces al gobierno no se le ocurrió otra cosa que volver a sacar el ejército para reprimir a los acarreados
que habían llevado al acto del desagravio. En unas cuantas horas, casi todos burócratas, en unas cuantas horas, 2 veces había entrado el ejército al Zócalo. La segunda vez para reprimir o desalojar a los acarreados que ellos mismos se habían llevado. Sucede una cosa muy extraña, ¿no? Una paradoja. Los acarreados serán reprimidos, parecía decirse. Pero la verdad es que la situación había entrado en un momento muy difícil, y el 1 de septiembre, en el informe presidencial, Díaz Ordaz, entonces presidente, hace una amenaza directa al movimiento estudiantil y dice: vamos a utilizar toda la fuerza del Estado para acabar con ello. Las palabras exactas no son esas, por supuesto, pero es un mensaje muy claro. Es una amenaza al movimiento, y esto por supuesto que preocupó al Consejo Nacional de Huelga, preocupó a los estudiantes mucho, y hubo una especie de parálisis. La respuesta fue una respuesta inteligente y audaz, como fue todo el movimiento, muy audaz. La respuesta del CNH fue: vamos a contestar unos días después. Mucha discusión y hubo mucha oposición a esto, pero al final se acordó llamar a una marcha silenciosa. Y digo que hubo mucha oposición porque pues a muchos estudiantes con razón no les gustaba eso de salir a una marcha silenciosa. Había sido un movimiento de gritos, de frases, de ideas, de todo lo que ustedes quieran, y de pronto íbamos a salir en silencio. Pero la idea fue gustando y al final se acordó. Era cómo cambiarles la jugada. Lo que no pudimos con gritos, ahora vamos a decirlo sin palabras, con silencio. Y fue una manifestación muy impresionante, muy grande, no tan grande como la del 27 de agosto, había en efecto cierto temor por la amenaza, pero de todas maneras fue una manifestación muy grande y fue completamente silenciosa. Y eso en efecto sacudió a la ciudad. El silencio se escuchaba. Eran de esos extraños momentos en los cuales una manifestación de ese tamaño, nadie decía ni una palabra, ni el público, los que estaban viendo la marcha en las banquetas tampoco hablaban. Se oían los pasos de la manifestación. Y fue una verdadera sacudida. Volvió a tomar la iniciativa del movimiento. Otra cosa muy importante de esa marcha es que el movimiento había en todas las manifestaciones levantado íconos extranjeros, íconos no mexicanos, como el Che Guevara o como Ho Chi Minh, quizá eran los más importantes. Ho Chi Minh, el presidente de Vietnam del Norte, el líder del pueblo vietnamita. Y en su discurso de informe de gobierno, del mensaje político de Díaz Ordaz, había dicho: este es un movimiento financiado al servicio de intereses oscuros, intereses extranjeros. Y la prueba que decía es que los íconos del movimiento no son mexicanos, son extranjeros, cosa que era cierto, eran estos que les acabo de decir. Lo que pasa es que representaban otra cosa, representaban la rebeldía mundial, en particular el Che y Ho Chi Minh. Pero de todas maneras el CNH tomó eso y dijo: bueno, en la marcha del silencio no va a haber íconos extranjeros, lo cual fue muy importante y también muy significativo, porque entonces salieron los íconos nacionales. ¿Y quiénes eran? Emiliano Zapata, Pancho Villa, Flores Magón, etcétera. Es decir, el movimiento había decidido quiénes eran los héroes con los que sí se identificaban nacionales. No todos, solo algunos. Era una posición claramente de optar por la vertiente más radical y popular de las revoluciones mexicanas, también de la independencia. Y la marcha pues fue un éxito y hubo un relanzamiento del movimiento con la manifestación del silencio. El gobierno volvió a recurrir, como siempre lo hizo, al ejército. Y unos días después, el 19 de septiembre, sale el ejército y toma la universidad, toma Ciudad Universitaria, toma el Politécnico, toma todas las escuelas.
Otra vez la respuesta fue la represión. Y la coyuntura, el momento era un momento muy delicado, porque todo el tiempo el discurso del gobierno fue de denunciar a ese movimiento manipulado por intereses extranjeros, etcétera, cuyo objetivo, decía, era enturbiar las Olimpiadas, que empezarían el día 12 de octubre. Era el momento más alto de ese gobierno, esos gobiernos de la revolución, cuando iban a presentar una cara progresista y pacífica, pujante del país frente al mundo. Y el movimiento estudiantil, manipulado por intereses extranjeros, quería enturbiar las Olimpiadas. Ese era su objetivo, según ellos. Y ese fue el discurso todo el tiempo. Y bueno, ya se acercaba, estamos ya a fines de septiembre, se acercaba en efecto el inicio de las Olimpiadas y nadie quería enturbiar nada. Había, sí, preocupación de que se acercaba esa fecha y se pensaba que era necesario hacer una tregua. Y se enviaron los mensajes adecuados y parecía que había una respuesta favorable de parte del gobierno de Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz nombró a 2 de sus representantes personales para que entraran en contacto con los representantes del Consejo Nacional de Huelga. Caso Lombardo y de la Vega Domínguez, 2 destacados priistas cercanos al presidente que fueron nombrados para tratar de hacer un puente de diálogo con el movimiento. Y el CNH aceptó el encuentro y nombró a sus representantes. Y el encuentro se dio entre los representantes del presidente y del CNH. Sucedió, por cierto, en la casa del rector Barros Sierra. Ese encuentro sucedió el 2 de octubre en la mañana, lo cual muestra una actitud del gobierno de Díaz Ordaz verdaderamente perversa, porque ya habían decidido desde días antes, y ya lo sabemos con toda certeza porque se dieron a conocer los documentos, los partes de guerra, los testimonios, de que la represión del 2 de octubre había sido decidida días antes, desde la Secretaría de Gobernación y el Estado Mayor Presidencial, es decir, directamente del presidente. Y fue una planeación perversa en la cual lo que se proponían era dar la versión de que había sido un enfrentamiento, como en efecto muchos periódicos después del 2 de octubre lo sacaron, enfrentamiento entre los estudiantes y el ejército. No hubo tal enfrentamiento. Pero lo tenían preparado así, y para eso habían colocado francotiradores del ejército, del Estado Mayor Presidencial, en los edificios, que en efecto recibieron a balazos a sus compañeros del ejército. Tenían preparada esa versión, la versión del enfrentamiento entre estudiantes armados y el Ejército Nacional. Lo que realmente pasó lo sabemos ahora, lo sabemos hace mucho. La versión de lo que pasó el 2 de octubre quedó fijada, sin ninguna duda, gracias al libro de Elena Poniatowska, que salió en los primeros días de enero de 1971. Es decir, un mes después de que salió Díaz Ordaz de la presidencia, se pudo publicar ese libro por Editorial Era. Y es la versión que está en ese libro, La Noche de Tlatelolco, que es la versión de las víctimas, de los protagonistas, de los que estuvieron ahí, un trabajo extraordinario que hizo Elena. Ese libro dejó sentado la visión de lo que había pasado. Después no ha habido modificaciones de esa versión, ha habido profundidad, hay más documentos, hay más conocimiento, pero esencialmente ya estaba dicho ahí lo que había pasado. Y eso de que la historia la escriben los vencedores, pues hay que ponerlo a veces entre comillas, porque la versión
que sobrevive todavía hoy y que sobrevivió y que fue la que se difundió y la que se aceptó muy pronto, fue la versión de los que habían sido reprimidos, de las víctimas. Por eso es que hoy podemos decir 2 de octubre no se olvida, porque desde entonces se definió una verdad de lo que había sucedido, que es la verdad de las víctimas. Y llega hasta nuestros días. Y su significado también, yo dedico el libro a los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que nos hacen falta desde el 26 de septiembre de 2014. Desde esa fecha, México tiene tatuado el número 43. No olvido que los normalistas iban en busca de camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre que recordaría el crimen de Tlatelolco en su 46 aniversario. Y eso conecta la historia de un acontecimiento tan reciente y tan doloroso como el de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que iban a decir el 2 de octubre no se olvida. Para eso iban a Iguala a tomar los camiones. Y lo que surgió en el movimiento del 68, esa derrota que sufrió el movimiento estudiantil fue una derrota militar, pero no fue una derrota política. Y eso es lo que acabamos viendo al cabo de los años. Lo que ahí se sembró, esa rebeldía, lo que se sembró, esa manera de relacionarse con el poder, esa manera de relacionarse entre hombres y mujeres dentro del campus universitario, todo eso que se sembró entonces fue brotando años, décadas después, una transformación de la conciencia. Creo que eso es lo que representa el 2 de octubre, no solamente una tragedia, sino el nacimiento de algo nuevo. Eso es todo, gracias. Un extra, quiero hacer un comercial. El nombre de la conferencia en realidad era 2 nombres. Se decía el 2 de octubre, ¿cómo se llama la conferencia? El 2 de octubre y el fomento a la lectura. En realidad son 2 cosas, una era el 2 de octubre y otra cosa era el fomento a la lectura. Y lo que quería hablarles, a propósito del objetivo de esta reunión, es de una propuesta del Fondo de Cultura Económica para difundir materiales que fueran muy baratos y que fueran distribuidos masivamente. Y entonces inventamos lo que se llama la serie de Los Vientos del Pueblo. Los Vientos del Pueblo son estos folletos que ojalá ustedes hayan visto ya. Son folletos muy baratos que van de los 9 pesos, como La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, que cuesta 9 pesos, que son textos de altísimo nivel literario, por supuesto. En este caso, no hay ninguna duda, Valadez es uno de los grandes cuentistas mexicanos, y ilustrados por excelentes ilustradores. ¿Cuál es el objetivo de esta serie? Les enseño algunos nada más. Bueno, esto que es uno de los más exitosos, De noche vienes, de Elena Poniatowska, es un cuento muy divertido, o el de Los convidados de agosto, un cuento feminista de Rosario Castellanos, o crónicas como Los Yanquis en México, que es una parte de la gran crónica de Guillermo Prieto sobre la invasión del ejército de Estados Unidos del 48.
o Apuntes para mis hijos, de Benito Juárez, etc. Literatura e historia, básicamente. Literatura nacional y no solo nacional. Con grandes autores, en textos breves e ilustrados y a precios muy bajos. ¿Cuál es la idea? Nosotros, cuando planteamos la necesidad de bajar los precios de los libros, y que el fondo fue muy criticado por algunos, seguramente de buena fe, otros no tanto, porque dijeron, es que bajar los libros no garantiza que aumente la lectura. Probablemente es cierto, no vamos a discutir eso, no basta con bajar los libros de los precios. Pero si no hacemos que alguien, niño de primaria, de secundaria, o incluso un adulto, tenga acceso, tenga la posibilidad de adquirir un libro, pues entonces cualquier otra cosa es insuficiente. No basta con bajar los precios, no, por supuesto que no basta, pero necesitamos ofrecer posibilidades reales a gente que no tiene dinero. La mayoría de nuestros compatriotas no van a sacar 100 o 200 pesos para comprar un libro, porque no pueden hacerlo, no porque no les guste leer, a lo mejor tampoco les gusta leer, pero no van a sacar 100 o 200 pesos de la bolsa para comprar un libro. Esa es la realidad, y lo hemos comprobado ahora con lo de las giras de los librobuses, que han sido muy exitosas. Y llegamos a una escuela primaria con el librobús y tratamos de convencer a la gente que lea, y los muchachos están muy entusiasmados y los maestros también, pero no traen 100 pesos en la bolsa, ni lo van a traer mañana ni la semana que entra, realistamente. A lo mejor ni siquiera van a traer los 10 pesos para comprar eso, a lo mejor ni siquiera eso. Pero bueno, abrimos esa posibilidad con esta colección. El Fondo de Cultura Económica es una gran empresa, históricamente muy importante. Ha ofrecido durante 84 años, 85 años, ha ofrecido un catálogo extraordinario de autores y de libros de altísima calidad. Pero había olvidado un pedazo de la realidad. Y ese pedazo de la realidad es: los pobres de México no pueden comprar nuestros libros, que son muy bonitos, que son de muy alta calidad, que son muy buenos, sí, pero no van a llegar al pueblo. Por eso inventamos esta serie, esta nueva colección del Fondo de Cultura, de grandes tirajes. Espero que sean más grandes, pero por ahora son de 40,000 ejemplares y de muy bajos precios. Bueno, este es un instrumento que queremos que conozcan ustedes y que lo utilicen. Hasta ahora hemos sacado 25 títulos de este tipo, como los que les enseño acá. Hemos sacado 25 títulos, 40,000 ejemplares de cada uno, es decir, ya hemos sacado 1,000,000 de ejemplares. ¿No es suficiente? Por supuesto que no. Vamos a seguir sacando de 40,000 ejemplares prácticamente uno cada semana. Pero necesitamos algo más, necesitamos la gente que lo lleve a los lugares a donde tiene que llegar. Nuestras librerías no son suficientes. Ahora, junto con Educal, vamos a tener alrededor de 120 librerías. Sí, pero nuestra gente no va a las librerías. Vamos a hacer lo posible porque vayan. Y vamos a hacer ferias de libro y vamos a sacar las librerías a la banqueta. Sí, pero no es suficiente. Necesitamos a los maestros de primaria, a los normalistas, que se convenzan de que esta es una labor que hay que llevar hasta sus últimas consecuencias, es decir, a la última ranchería del país, en donde existe la posibilidad de que compren un folleto de 9 pesos. Entonces, lo que quería presentarles, esta colección, este esfuerzo que está haciendo el Fondo de Cultura, pero que no basta con tener esos libros en nuestras librerías y nuestras iniciativas. Necesitamos que ustedes se sumen a este esfuerzo, que lo compartan, que lo utilicen. Este es un instrumento nada más. Bueno, esta era la parte final. Gracias. Estos folletos, esta colección, se las voy a dejar aquí. Ojalá puedan distribuírselas entre ustedes, para que, si no las tienen, para que vean de qué se trata, lo tengan en sus manos, y donde quiera que encuentren Vientos del Pueblo, pues difundan que se puede conseguir, ¿no? Gracias. Bueno, traje unos ejemplares míos, son 20 ejemplares que quería regalarles, pero no sé cómo hacerlo, porque como nada más son 20 ejemplares,
Pues, y ustedes son más de 20, entonces no sé qué hacer. Uno por estado. Uno por estado, tampoco ajusta porque son 32 estados de la República. Ya nosotros les damos bien. Ok, gracias. Vean cómo la doctora Marilina Varona nos plantea la propuesta de realizar proyectos de lectura y el maestro Francisco Pérez nos abre un panorama para ir concretando también esa idea. Parece importante tomarles la palabra, ¿no? Tomarles la palabra y como bien decían hace rato, y hacer mucho ruido al interior de nuestras instituciones. Muchas gracias doctora Varona, muchas gracias maestro Francisco Pérez. Indudablemente que la lectura también es un acto de recuperación de la memoria y reconocer lo acontecido hace 51 años este día y reconocernos también de algún modo como resultado de ese acontecimiento que fue en principio, como bien decía el maestro Francisco, un movimiento festivo. Quien que no ha estado en un movimiento estudiantil no sabe lo que es una huelga, un paro, que sí hay muchas reuniones y muchas son muy enfadosas, donde se discuten muchas cosas, se discute sobre todo la fuerza juvenil para transformar el mundo. Nos parece que en esa parte también nos volvemos actores importantes en un proceso cuyo destino final está en el futuro. Gracias por esa recuperación de la memoria, gracias por ayudarnos a revivirlo y además para que no se nos olvide. Quiero pedirle a la doctora Almayadira Mesa Rendón, directora de la Escuela Normal de Sinaloa, pase a hacer una entrega a nuestros conferencistas de unos presentes que tenemos preparados para ustedes. Pues muchas gracias, así despedimos a nuestros dos primeros conferencistas. Y pasamos a conocer algo de lo que hace una de nuestras instituciones que auspician este evento, la de GESPE, como con el desarrollo de una estrategia que tienen al interior, también se enmarcan en la promoción de la lectura. Vamos a recibir a la maestra Quetzali Sánchez, quien nos comentará sobre los alcances de la estrategia de desarrollo institucional de la nueva Escuela Normal en la Estrategia Nacional de Lectura. Estamos repartidos en 3 grupos, si tienen conocimiento, ¿verdad? Liliana, ¿dónde está?
Bueno, los enlaces, por favor, se quedan para la conferencia que va a dar la maestra Quetzali, y nuestros bibliotecarios van a pasar ahorita a otra conferencia. Los espero afuera, los encargados de biblioteca, por favor, y los enlaces van a ser también autoridades que estén, también se pueden quedar a la conferencia. Bueno, nos vamos a dar entonces una pausa de 5 minutos para iniciar. Gracias.